Recuérdense que estamos en Romanos, una epístola maravillosa. Hoy vamos a hablar el tercer mensaje que tiene que ver con la libertad del espíritu en nuestro espíritu. La libertad del espíritu en nuestro espíritu. O sea que la parte que Dios comienza liberando en los cristianos es el espíritu de los cristianos. Nosotros no somos liberados, inicialmente no somos liberados de nuestra alma, ni tampoco inicialmente somos liberados de nuestro cuerpo. Cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, Dios inicia en nosotros la liberación en nuestro espíritu. Nosotros estamos presos en nuestra carne, estamos presos, somos esclavos del pecado en nuestra carne. Y por eso Dios nos quiere liberar totalmente. O sea que comienza liberándonos de nuestro espíritu. Después se extiende hasta nuestra alma, porque lo siguiente que el Señor libera en nosotros es nuestra alma. Y eventualmente liberará nuestros cuerpos mortales. Ahora, hay muchas cosas, hermano, que yo te aconsejo que si tú quieres ser un buen cristiano, tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Yo estoy cansado de ser un cristiano común y corriente. Hace años renuncié a ser un cristiano común y corriente y me dediqué a estudiar la palabra de Dios. Por supuesto, no vayan a creer ustedes que el hermano Carrillo cree que Dios le habla directamente y que directamente le revela las cosas. No, 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 no. Los asuntos de Dios no funcionan de esa manera. El asunto de Dios funciona en que en toda la historia de los cristianos, Dios le ha ido revelando a muchos hermanos la palabra con pureza. Eso no ha sucedido con todos los hermanos, no. Hay un grupo del Señor, un grupo selecto de siervos que al buscar uno en la historia va encontrando que ellos nunca fueron siervos que se conformaron con una palabra superficial. Y a mí me ha tocado investigar a esos siervos. ¿Por qué? Porque yo soy otro de ellos que nunca me he conformado con un evangelio superficial. Así que quiero que sepan que yo estoy parado sobre los hombros de siervos de Dios que han sido antes que nosotros, que verdaderamente Dios les ha mostrado su revelación divina en una forma certera y correcta. No quiero decir con eso que nosotros somos únicos, no. Quiero decirle que somos parte de esos miles de hermanos que Dios les ha hablado y les ha revelado su palabra. Comparado con la mayoría de cristianos, ese grupo es muy pequeño, porque la mayoría de hermanos están acostumbrados a un cristianismo liviano, a un cristianismo tradicional, a una palabra superficial. Y yo los desafío a todos ustedes, hermanos, porque para poder entender a Dios hay que pagar un precio. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de un precio de poner mucha atención. Si usted me escucha a mí, pero no pone atención y no tiene cuidado, no me oye con un oído redimido, entonces usted no va a poder aprovechar su tiempo. Porque cada mensaje que yo presento por medio de Facebook es un mensaje que he orado a Dios para que Dios abra nuestros ojos y que nosotros ejercitemos nuestro espíritu. Una de las características fundamentales de Dios es que Él encubre sus asuntos. Nunca se te olvide Proverbios 25:2. Allí dice: gloria de Dios es encubrir un asunto,
y honra de rey el escudriñarlo. Si toda la gente entendiera la Biblia, entonces Pablo no tendría que decirnos que debemos orar los unos por los otros para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo se podría ahorrar infinidad de expresiones si fuera fácil entender la palabra del Señor. Quiero decirles, porque hoy tengo algo precioso que comunicarles y estoy introduciéndome de esta manera porque hay que poner atención a la escritura. Estamos en Romanos capítulo 8. Hay algo muy maravilloso que se nos muestra en Romanos 8. Yo espero que todos estos estudios que estamos teniendo nos conduzcan a las riquezas profundas de Cristo. Este capítulo nos revela que Cristo ha entrado en nosotros. Por favor, escuchen bien el mensaje de hoy. Romanos 8 nos revela que Cristo ha entrado en nosotros y que se dispensa en todo nuestro ser como vida, como vida. Repito, este estudio es de mucha bendición para muchos. Muchos hermanos me han escrito y me han dicho, hermano Carrillo, estos estudios que usted presenta por medio de Facebook me han enriquecido. He entendido el propósito de Dios. He conocido a Dios en una forma más particular. Y eso produce gozo en mi corazón, porque esa es la meta. Yo quiero bendecirlos con la palabra. Y hay algo que nunca debemos olvidar y es que Romanos es la epístola que usa Pablo para mostrarnos la salvación completa de los creyentes, desde pecadores empedernidos y malditos hasta miembros del cuerpo operando en armonía. O sea que el propósito en Romanos es salvar gente para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Entonces, hay un versículo que es clave para entrar a esta sección y es Romanos 5:10. Y quiero que por favor le pongas atención. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo quiero que noten ustedes que este versículo nos muestra que hay mucho más para los creyentes, hay mucho más, porque puede ser que nosotros solo entendamos que Cristo nos ha reconciliado, que Cristo nos ha redimido. Pero aquí dice que hay mucho más y eso es importante entenderlo. Para los creyentes hay mucho más que solamente ser redimidos y reconciliados y justificados. Hay mucho más, hermano. En realidad, cuando nosotros hablamos de reconciliado, estamos hablando de que el creyente ha recibido salvación. O sea que nosotros recibimos salvación. Solo imagínese usted lo que es reconciliar enemigos. Sí, es sacar enemigos de la muerte. Nosotros estábamos alejados de Dios totalmente, pero Él nos dice que Él quiere salvarnos con su vida. Entonces, nosotros tenemos que entender que la salvación de nosotros no es algo simple. Nuestra salvación tiene que ver con asuntos externos y con asuntos internos. Tenemos que entender que la caída del hombre produjo en él problemas jurídicos, pero también problemas orgánicos. Los problemas jurídicos nacieron de la desobediencia. O sea que Dios le prohibió al hombre comer del fruto prohibido. Y él desobedeció, él quebrantó la ley. Entonces nosotros tenemos problemas de haber quebrantado la ley.
Yo no sé por qué hay tantos hermanos que saben que el hombre quebrantó la ley y la quieren guardar. Fíjese que eso es un ciego que se va en el mismo agujero. Qué tremendo, hermano. Pero el hombre entonces, con su desobediencia y su quebrantamiento del mandamiento de Dios, ese hombre tuvo problemas jurídicos, infringió la ley, tiene que ir a la corte. Pero aparte de eso, él comió algo que era prohibido, se envenenó internamente. Usted tiene que saber cómo es que el hombre resultó condenado y envenenado. Entonces, por eso es de que Dios lo tiene que salvar en una manera profunda. Nosotros necesitamos una salvación jurídica y necesitamos una salvación orgánica. Nuestra salvación jurídica tiene que ver con reconciliarnos, tiene que ver con ser absueltos de nuestra condenación, condenados totalmente a una cárcel. Pero Dios nos libera de eso por medio de su muerte, la muerte de su Hijo. Pero aparte de eso, como necesitamos también ser restaurados orgánicamente, que Él tiene que resucitar y entrar en nosotros como vida. Y eso es lo que trata el mensaje número 8, perdón, el mensaje número 3 de hoy, que tiene que ver con Romanos capítulo 8. Estamos en la segunda parte de Romanos, tiene 16 capítulos y estamos en la mera mitad. O sea que estamos entrando a la segunda parte de Romanos. La realidad es que después de ver 8 secciones en Romanos, podemos también verlo en 2 secciones. Podemos verlo del 1 al 7 para mostrarnos todo lo que Cristo hace estando fuera de nosotros, incluyendo la manera que el hombre opera, el hombre natural, el hombre sin Cristo. Pero ahora en el capítulo 8, la carga del apóstol es que nosotros descubramos que Dios está dentro de nosotros, debido a que Dios tiene una meta. Dios se ha propuesto edificar su cuerpo, edificar su iglesia. Aleluya. Así que para Dios no es nada más de arreglar un problema jurídico, sino que Él también quiere arreglar el problema orgánico para podernos usar como materiales de una edificación santa, gloriosa y pura. Aleluya. Entonces no olvidemos el contraste que hay entre Romanos 7 y Romanos 8. Porque en Romanos 7, como ya lo vimos en los mensajes pasados, nosotros tenemos a una persona esclava en su carne o esclava de su carne. El pecado morando en la carne. Fíjese cómo nos lo presenta Romanos 7. Y aunque se nos presenta la condición actual de una persona natural y sin Cristo, la mayoría de los cristianos, cuando ya vienen a Cristo, pasan por esa experiencia después de ser salvos. Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir. El apóstol Pablo relata en el capítulo 7 la manera en que él operaba, fíjate, estando sin Cristo. El problema que tenemos nosotros es que es nuestra situación estando ya con Cristo. O sea que te expliqué en un mensaje anterior que Pablo no era igual que nosotros. Así como Cristo no es igual que los hombres, Pablo tampoco era igual que nosotros. Él decía que él era pecador, pero mira cómo era él. Él era una persona que estaba guardando la ley cuando Cristo lo encontró. Él mismo dice que si lo querían acusar por medio de la ley, que él era irreprensible. Él mismo dice en Gálatas que él es judío de nacimiento y no pecador como los gentiles. O sea, por favor, ve la clase aparte que era Pablo. Él estaba procurando agradar a Dios, aunque estaba tratando de guardar lo que no se puede, pero él estaba tratando, pero de una manera, él era bien celoso de la ley de Dios, contrario a nosotros. Nosotros
estábamos totalmente desorientados y desordenados y descuidados antes de venir a Cristo. Prueba de ello es que cuando ya venimos a Cristo, como venimos con esas malas costumbres y con ese descuido de nuestra conducta, nos cuesta servir a Dios ya siendo cristianos. Entonces, yo quiero que por favor tú veas que el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos por eso nos pone las 3 leyes. En realidad nos pone 2 maridos y nos pone 3 leyes. Y gracias a Dios que yo creo que a estas alturas tú ya entiendes Romanos capítulo 7. Las 3 leyes que él pone para mostrar lo que es un hombre sin Cristo. La ley de la mente y la ley del pecado. A nosotros nos pone con la ley de la mente y con la ley del pecado. Y fuera de nosotros nos pone la Biblia y nos explica totalmente cómo es ese mecanismo del hombre caído. Y todos nosotros debemos de saberlo para poder entender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. En el hombre natural, Dios nos pone la Biblia, nos hace demandas. Nuestra mente dice sí, queremos hacerlo. Y nuestra carne dice no, no lo puedes hacer. Y esa es la manera, en ese círculo es en el que se mantiene el hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Se mantiene recibiendo la ley, diciendo que sí la va a hacer y fracasando. Recibiendo mandamientos de Dios, diciendo sí Señor, yo te amo, yo lo voy a hacer, y la carne dice no. O sea que nosotros somos esclavos de nuestra carne, esclavos del pecado que mora en nosotros. Entonces, gracias a Dios que eso nos introduce a Romanos 8. En Romanos 8, hermano, ahí nos mandan a una libertad. Mire el contraste que hay. Capítulo 7 es esclavos de la carne. Capítulo 8, libres de nuestro espíritu. Fíjese, libres de nuestro espíritu. Pero no nos vayamos a confundir, porque si estamos estudiando la Biblia es para que la conozcamos específicamente. Capítulo 7, esclavos de nuestra carne. Capítulo 8, libres de nuestro espíritu. Libres de nuestro espíritu. No libres de nuestra alma y tampoco libres de nuestro cuerpo, pero tampoco podemos decir que no vamos a llegar a ser libres de nuestra alma y que no vamos a llegar a ser libres de nuestros cuerpos mortales, porque aquí nos van a presentar algo precioso. Ahora, debido a que el hombre natural funciona de la manera que hemos explicado, por eso Pablo se autocondena. Pablo viene y él dice, miserable de mí. Eso es una autocondenación, hermano. Porque Dios le dijo a Pablo en los primeros versículos, en los primeros capítulos, que él lo había justificado. O sea que en los primeros capítulos encontramos la condenación, pero encontramos también la justificación. Pero Pablo se da cuenta de la manera en que opera un hombre sin Cristo y él mismo dice, estoy condenado. Entonces yo quiero que ustedes vean que hay condenación de 2 partes. Está la condenación que es puesta por Dios debido a su justo juicio. Porque debido al justo juicio, debido a la justicia de Dios, el hombre está perdido por los problemas jurídicos y orgánicos, perdido y frito. Pero Dios ya lo perdonó de eso por creer en Jesucristo, por creer en su sangre. O sea que ese problema fue resuelto. Si siendo enemigos nos reconcilió, está resuelto, hermano. Ya no eres enemigo. Ya puedes acercarte a Dios. Ahora Él ya es el que te salvó por su sangre, por su muerte. Pero ahora te dice, mucho más quiero salvarte con mi vida. Entonces, pon atención a lo que significa que Él te quiere salvar con su vida. Él quiere salvarte con su vida porque Él ya te salvó con su muerte. Entonces, la realidad es que Dios quiere algo maravilloso en nosotros. Al ser introducidos a Romanos 8, nosotros entramos a una libertad, a algo vivificante, a la ley del espíritu de vida, y eso nos lleva a un cuadro más brillante. En realidad el cuadro de Romanos 7 es oscuro, miserable de mí, pero el cuadro de Romanos 8 es muy brillante y lleno de esperanza. Aleluya.
Muy bien, entonces habiéndome introducido y puesto como base todos estos asuntos, ya vamos por la mitad de nuestro mensaje, entremos entonces a la materia. Vamos a desarrollar tres puntitos, amén. Vamos a darnos cuenta que el primer punto es muy claro ver en los primeros 6 versículos. Fíjate cómo empieza Romanos 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tú lees los primeros 6 versículos y tú te vas a dar cuenta que en esos primeros 6 versículos nosotros tenemos la ley del Espíritu de vida. Pero luego entramos a los versículos del 7 al 13 y de esos son los versículos que nos vamos a ocupar hoy. Versículos del 7 al 13 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. A estas alturas ese versículo debes de poderlo discernir fácilmente. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea que la carne no solo es mala, sino que la carne es enemiga de Dios. Yo quiero que tú veas. Entonces, cuando nosotros entramos a estos versículos del 7 al 13, es muy difícil ver el punto central que Pablo quiere transmitirnos. Pero yo estoy seguro, hermano, que si entramos en una manera cuidadosa a estos versículos, vamos a descubrir qué es lo que Pablo realmente nos quiere mostrar con ellos. Porque al introducirnos al capítulo 8, los primeros 6 versículos, Pablo quiere que entendamos que nosotros hemos sido puestos en libertad. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que Dios no solamente quiere perdonarte tus pecados, sino que Él quiere restaurarte de tu ser caído como esclavo del pecado. O sea que nosotros tenemos dos problemas y por eso un problema se resuelve con la muerte de Cristo y el otro problema se resuelve con la resurrección. Pero cuidado, cuidado porque muchos hermanos no están poniendo atención a la revelación divina. Hoy te voy a demostrar que muchos de nosotros, aunque ya se nos ha explicado esto cientos de veces, todavía carecemos de claridad en los asuntos de Dios y por eso Dios los insiste y los insiste y los repite hasta que seamos capturados y presos por Dios, hermano. Mira, tenemos que tener claro que los primeros 6 versículos del capítulo 8 nos introducen a la libertad de nuestro espíritu y que ya no hay ninguna condenación. Pero eso no significa que es algo que se logra automáticamente. No, 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 no. En el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que nosotros tenemos que saber que uno puede tener a Cristo dentro de uno y seguir viviendo en la carne. Ese precisamente es el problema serio que tenemos nosotros los cristianos. Porque nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero hoy vamos a descubrir que si no entendemos lo que significa estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros, nosotros no vamos a poder ser victoriosos. Escucha bien lo que dije, porque aquí hay unos secretos escondidos en estos versículos. Vuelvo a repetir, en el capítulo 7 somos esclavos, en el capítulo 8 somos libres, en el capítulo 7 está la carne, en el capítulo 8 está el espíritu. Pero quiero que veas, en el capítulo 7 está morando el pecado. Está morando el pecado. En el capítulo 8 está morando Cristo en el Espíritu. Fíjate bien lo que quiero compartir. Porque aquí tienes que alcanzar a ver que hay un Cristo morador, que hay un pecado morador, que hay un espíritu morador. Quiero que por favor alcances a ver. Vamos a leer los versículos
Y luego vamos a seguir disertando. Mira, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que, fíjate pues que hay una condición, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quiero que pongas atención. Toco trompeta. Ta 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 tan, ta tan, ta 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 tan, ta tan. Porque hermanos, si no te revela Dios lo que dice aquí, tú no entiendes esto. No lo entiendes. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjate que aquí no está hablando de que cuando tú diste tu vida a Cristo, Él entró en ti. Aquí no te está hablando muy sencillamente. Aquí te está explicando algo que si no estudias la Biblia con sabiduría, tú no sabes qué está diciendo el apóstol. Porque aquí la pregunta es, bueno, nosotros no tenemos el Espíritu de Dios desde que aceptamos a Cristo. Porque vas a encontrar la escritura que dice que cuando aceptaste a Cristo, el Espíritu de Dios entró en ti. Pero yo quiero decirte que este pasaje es mucho más profundo que eso. Si no sabes que este pasaje es mucho más profundo que eso, entonces te vas a confundir y no vas a poder hablar la palabra con sobriedad. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. A mí nadie me puede decir que porque un cristiano vive en la carne, que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces yo tengo que saber explicar estos pasajes. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí no dice si es que tenéis el Espíritu, porque el Espíritu lo tenemos, hermano. El que se une al Señor, aunque sea un carnal y no conozca nada de la Biblia, desde ese momento, él se hace uno con el Señor y un espíritu es con él. Eso significa tener a Cristo, hermano. Pero aquí dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios mora. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aleluya, hermano. Las 10 vírgenes te ayudan a entender a ti la palabra del Señor. Porque las 10 vírgenes nos presentan a los cristianos de todas las edades y nos los presentan en dos categorías. Nos presenta a los cristianos que tienen aceite en su lámpara y a los cristianos que tienen aceite en su lámpara y en su vasija. Si tú tomas este pasaje de Romanos 8, del 7 al 13, muy livianamente, pasarás por él, pero él no pasará por ti. Nosotros tenemos que aprender cómo habla Pablo. Si quieres entender Romanos 8, del 7 al 13, tienes que investigar otros pasajes bíblicos. Efesios 3:17. Vamos a Efesios 3:17 y luego regresamos a Romanos 8:9. Efesios 3:17. Mira cómo dice Pablo usando el mismo patrón de enseñanza.
porque la palabra de Pablo es bien consistente. Él no dice una cosa en un pasaje y otra cosa en otra. Él todo lo mantiene bajo una consistencia y pureza de la palabra. Entonces nosotros tenemos que investigar para saber cómo lo aplica en cada contexto. Mira cómo dice Efesios 3:17, para que habite, fíjate pues, para que habite Cristo por la fe en vuestras almas. Fíjate pues, para que habite Cristo por la fe en vuestras almas. El corazón es el alma y el espíritu, hermano. Por tanto, en un cristiano, y escucha bien, hermano, porque esto que te estoy compartiendo es la sabiduría celestial. Ninguno puede decir que Cristo habita, que vive en él, si no ha sido alcanzado por Dios de su espíritu y de su alma. Fíjate pues, no me vayas a reclamar después porque yo estoy instruyéndote correctamente. Para que habite Cristo por la fe en vuestras almas, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos toda la riqueza de Cristo. Fíjate pues, por eso te dije, hermano, si tú no pones atención a las enseñanzas del hermano Carrillo, después no te quejes. Después no vayas a decir, ay, yo no entiendo al hermano Carrillo. Por eso te dije, mi carga es que me entiendan los hermanos que me escuchan todos los días. Esa es mi carga. A mí no me interesa que me entienda un hermano que por primera vez me va a escuchar. Es más, él se va a burlar de mí y va a creer que estoy loco, va a hacer lo que estoy hablando. Pero yo te estoy introduciendo a ti al corazón de Dios, hermano. Yo te estoy introduciendo a cosas que Pablo no las explica, hermano. Él solo las escribe y nosotros tenemos que escudriñarlas para recibir honra de rey. Yo le doy gracias a Dios que yo recibo honra de rey, hermano. Yo soy rey, no para presumirte a ti, soy rey para que Satanás sepa quién soy. Amén. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Oh, ojalá que Dios dijera y sabemos quién es Carrillo. Pero te das cuenta, yo no te dejo en lo superficial, ni te dejo a medias, ni te dejo con un entendimiento escaso, no, hermano. Mira, si nosotros no captamos lo que Dios nos quiere decir aquí, nos la vamos a perder. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero ahora por otro versículo, que el Espíritu te dirigió a ver lo que es Efesios 3:17. Por eso yo marco mi Biblia. Yo aquí en este versículo tengo en el margen Efesios 3:17 porque es Efesios 3:17 el que me ayuda a entender lo que significa morar. Morar tiene que ver bajo el contexto de Efesios 3:17 de que Dios alcanzó nuestra alma. Y ahorita te lo explico, no te me pongas muy precipitado, tranquilito, tranquilo, que aquí no cunda el pánico. Mira pues, dice si es que el Espíritu de Dios mora. La diferencia entre que el Espíritu de Dios mora con nosotros, o sea, hay una diferencia a sencillamente decir que Dios está con nosotros. Una persona puede llegar a visitarte a tu hogar y ser tu huésped, pero no morar ahí porque él no tiene la confianza de meterse a tu cuarto, a tu recámara, a tu closet, a tu baño, a tu artesa, a tu... Fíjate pues, fíjate cómo funciona Romanos 8, porque Romanos 8 cuando nos habla de morar pone una condición, porque no es lo mismo que nosotros estemos en Cristo. Y aquí el contexto te va a decir la diferencia de morar. La diferencia de morar está, yo la tengo hasta bien circulada, es el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros.
Entonces ahora no te estoy hablando de que tú estás en Cristo. Todos nosotros los cristianos estamos en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero yo no te estoy hablando de que si tú estás en Cristo. Yo ahora te estoy hablando del contexto de este pasaje, pero si Cristo está en vosotros, entonces vas a aprender en esta mañana la diferencia de estar en Cristo a que Cristo esté en ti. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Fíjate que la mente ahora nos la cambiaron de dirección si queremos que Cristo more en nosotros, que es alcanzar nuestra alma. Que Él no sea huésped, sino que sea el dueño de la casa, que more en la casa con toda libertad, que se mueva hasta la cocina, hasta el último rincón de ti. Eso se llama ganar nuestras almas. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios. Y fíjate que aquí usa términos intercambiables, porque aquí te habla del Espíritu de Dios. Mira conmigo, mira conmigo. Abre tu Biblia ahorita que estás estudiando conmigo. Aquí está el Espíritu de Dios. Mira los títulos que usa para que entendamos, pues, porque está el Espíritu de Dios. Está el Espíritu de Cristo, está Cristo sin ningún agregado, está el Espíritu de aquel, está también su Espíritu, está aún el Espíritu sencillamente, mas si por el Espíritu hacéis morir, aleluya. Entonces lo que Dios quiere que entiendas en el mensaje de hoy es algo muy importante. Que cambies la dirección. Ya te dije en los mensajes anteriores que todo el problema de nosotros los cristianos es mental. O guardas tu mente en tu carne o guardas tu mente en tu espíritu. Si tú guardas tu mente en tu carne, pues ya sabes que la carne no tiene ninguna esperanza. El motivo por el cual Dios te dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Te está hablando de la carne y no es que te esté hablando mal de la carne, sino que te está hablando de la realidad de la carne. Tú tienes que saber cuál es la realidad de tu carne. Tu carne es carne desde que naces hasta que te mueres. Es carne y estás preso si solamente te mantienes allí. La carne sirve para mantener presas a las personas. Así nos crió Dios. Es más, tienes que leer Génesis capítulo 6 y versículo 3, porque leámoslo. ¿Por qué destruyó Dios a todos en el diluvio? Porque la carne fue el motivo. Mira cómo dice el capítulo 6 de Génesis, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, él es carne. Entonces, cuando Dios destruyó a todos los diluvianos, a todos los que existieron en el tiempo del diluvio, a los únicos que no destruyó fue a Noé y su familia, y no los destruyó no porque no fueran carnales, sino porque tuvo misericordia y ellos hallaron gracia ante él, porque como carnales, para que no nos destruyan, tenemos que hallar gracia, porque lo que merece la carne es Ishkamik, lo que merece la carne es morirse, hermano. Y eso es el mensaje claro de Pablo. La carne está condenada, hermano. La carne, y entonces nuestra carne es un caso sin esperanza. Y puesta nuestra mente en la carne, mire lo que pasa. Dice en el versículo 6, porque la mente puesta en la carne, que es ocuparse de la carne, es muerte. Entonces, hermano, nos está diciendo que no solamente estamos enfermos de la carne, sino que nosotros al mantener nuestra mente en la carne, nosotros también estamos
cooperando a que no solo nuestra carne esté corrupta, sino que nuestra mente también. Puesta la mente en la carne es muerte. Entonces, hermano, nuestra carne no puede ser santificada. Nunca vayas a creer tú que tu carne, ahora que eres cristiano, es una mejor carne que la carne que tenías antes de ser cristiano. No, la carne es carne con Cristo y sin Cristo. Y por eso Pablo lo entendió. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que nosotros fuimos puestos en esta carne para vivir hasta que nos muramos. No vayas a tratar de improvisar la carne, hermano. Hay muchos hermanos, sí, ahora voy a ser mejor. Voy a tratar, le prometo a mi Señor que seré diferente. Hermano, ¿qué te pasa? Eso es confianza en la carne. Los hermanos que ayunan y creen que por sus ayunos van a amar a sus esposas y van a ser mejores cristianos, la pura carne, hermano. La carne es la que nos... Pero ¿quién va a hacer entender a un hermano que sus ayunos y sus oraciones son pura carne? Si lo que Dios no quiere, Dios dice, yo no quiero sacrificios. ¿De qué te sirve estar dejando de comer? ¿De qué te sirve estar golpeándote el pecho? ¿De qué te sirve irte a la montaña y no comer por 3 días? Eso es antiguo, hermano. Dice que nosotros ayunaríamos solamente si el esposo nos fuera quitado, pero el asunto es que en el Nuevo Testamento está registrado que el esposo nunca nos lo quitan, está con nosotros todo el tiempo, y aquí estaré con vosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. ¿Cuántos de ustedes saben que todas las cosas espirituales de los hermanos son su pura carne? Por eso yo, hermano, tú no vas a ver en mí cosas religiosas. La carne jamás se mejorará. Nuestra carne no puede ser mejorada jamás. Nuestra carne es enemiga de Dios y será enemiga todo el tiempo, hermano. Dice aquí que no se sujeta ni puede, dice. ¿Por qué? Porque es corrupta. ¿Ok? Entonces, si tú entiendes eso, entonces vas a entender el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Hermano, capta el mensaje. Tú no debes vivir según la carne. Déjate de ser religioso. Déjate de ser apariencia. Déjate de andar allí pretendiendo, hermano. Si a eso no nos llamó Dios, Dios no nos llamó a vivir según la carne, sino según el Espíritu. Tu mente puesta en el Espíritu, tu mente puesta en el Espíritu. Ayer le cité el versículo favorito del hermano Carrillo. Ahora vas a saber por qué es el versículo favorito del hermano Carrillo, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en el Espíritu persevera, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu. Hermano, nuestra mente está en el Espíritu. Yo tengo mi mente serap en el Espíritu. A mí no me importa mi carne. A mí no me importa. No, yo no quiero. No, no, no. Eso es feo, eso es horrible. Mi pensamiento está en el Espíritu. Si yo permanezco en la carne, hermano, ¿qué me va a pasar? Condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Hermano, renuncia a la carne. Renuncia a la carne. ¿Por qué crees que dice que la fornicación ni siquiera se debe de nombrar entre nosotros? Porque es una de las obras de la carne, la mayor, la fornication. Ni siquiera, hermano, ni siquiera. O sea que nosotros, sí, fíjate, si los cristianos alcanzáramos a ver que en nuestra carne no hay esperanza, entonces nosotros la trataríamos más fuertemente. Haced pues morir, haced pues morir, hermano, nuestra carne tiene que morirse. Aún las experiencias espirituales más elevadas, hermano, nuestra carne permanece carne. Yo puedo ser un hombre, tú puedes ser un hombre, una mujer que tienes experiencias espirituales elevadas, pero tu carnita, hermano, sigue siendo tu carnita. Es una carne de humillación, es para que no te creas,
Porque si uno se cree, uno se está creyendo en la carne, hermano. ¿Por qué crees tú que tú no puedes criticar a tu hermano? ¿Por qué la Biblia te dice que no critiques, que no juzgues a tu hermano? ¿Por qué? Ah, pero muchos hermanos dicen, es que yo no voy a dejar de juzgarle lo malo que hace mi hermano y se lo voy a decir. ¿Y a ti quién te lo dice, hermano? ¿A ti quién te lo dice? ¿Acaso que tú que dices que no hay de robar, no robas? ¿Acaso que tú que dices que no hay que fornicar, fornicas? ¿Acaso que tú que dices que no hay que adulterar, adulteras? ¿Te das cuenta? Nosotros somos los que no podemos acercarnos al fuego porque todos tenemos rabo de paja. En vez de estar nosotros criticando y juzgando a los demás y en vez de que nosotros nos creamos súper buenos y espirituales, debemos de saber que estamos en la carne cada vez que hacemos eso. En la carne nosotros permanecemos y lo que nos espera es la muerte. ¿Sabes para qué sirve la carne? ¿Sabes para qué sirve la carne? Porque la carne es útil, hermano. La carne es útil, yo quiero que sepas. ¿Sabes para qué sirve la carne, verdad? Yo espero que tú sepas para qué sirve la carne. La Biblia te lo dice claramente. ¿Para qué sirvió la carne de Cristo? ¿Para qué le puso Dios un cuerpo de semejanza de carne? ¿Para qué? Para condenar el pecado en ella. La paga del pecado es muerte. Ahora vas a entender por qué te tienes que morir físicamente. Porque si no te mueres físicamente, no se acaba tu carne, hermano. Tu carne se la tienen que comer los gusanos, hermano. La única carne que no vio corrupción, wow, la de Cristo, porque Él nunca pecó. Pero la carne del hombre, hermano, quiero decirte, no te creas mucho, porque después de 3 días de muerto vas a apestar como 7 chuchos juntos. 7 perros juntos, así va a ceder, hermano, no te creas. Oh, Señor Jesús, la carne sí sirve, hermano. ¿Sabes para qué le sirve a Dios la carne hoy día? Porque hoy día tiene uso. Si no, no nos la hubiera dejado. A ver, pues estoy haciendo pruebas de matemática espiritual. ¿Para qué sirve la carne? Te lo voy a poner más fácil. ¿Para qué sirve la viga que tienes en tu ojo? ¿Para qué sirve la viga que tienes en tu ojo? Para que veas que tu hermano tiene una paja. Para eso sirve la viga. La viga que tú tienes en tu ojo te sirve, es bien útil, hermano, para que veas que tu hermano es menos pecador que tú. Tiene una pajita en su ojo, tu hermano. Para eso sirve la carne. Tu carne sirve para que tornes tu mente al espíritu. Puesta la mente en el espíritu. Oh, por eso es que dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién está en tu espíritu, hermano? ¿Quién está en tu espíritu? Ya te demostré, mira, por eso estoy muy contento. Porque nosotros somos los que tenemos a Cristo morando en nosotros. O sea, ¿cuál es la condición para que tú ya no peques? ¿Cuál es la condición para que tú realmente ya no vivas en la carne? Es que Cristo more en ti, que Él esté en ti. Cristo en vosotros. Ahora te mandó Dios a una situación más elevada. Ahora ya no es tanto que estás en Cristo. Estar en Cristo se queda chiquito, hermano, a que Cristo esté en nosotros. Quiero terminar leyendo porque esto es lo fantástico. Vamos a leer los versículos 10, 11, 12 y 13. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad es un cuerpo mortal porque ahí mora el pecado. Mira cómo se interpreta correctamente la Biblia. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, Cristo viviendo, morando, haciendo su casa, que Cristo haga su casa, no que sea huésped, sino que sea Él el propietario de la casa. Pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo va a estar siempre muerto. Todo el tiempo que peregrines en esta tierra, tu cuerpo va a estar siendo un cuerpo de muerte. Pero el espíritu es algo viviente, porque ya empezó la obra en él el Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjate qué tremendo es entender esto, si él mora en ti, entonces el poder de la resurrección, esto te lo dice Pablo en otra epístola. Yo para entender esta tengo que tener en la mente las otras epístolas. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Solo quiero que sepas, pues, cuán necesario es de que Cristo more en nosotros. Cuán necesario es que Cristo esté en nosotros. Yo no te estoy hablando de lo superficial de que tú estás en Cristo. Yo ahora te estoy hablando del otro lado de la moneda. Te estoy hablando de que Cristo está en ti y que es bien necesario que Él more en ti y que Él sea el dueño de tu casa, porque es la Virgen que tiene aceite en su lámpara, en su espíritu, y alcanzó su alma. El morar tiene que ver con alcanzar nuestras almas. Pero nosotros no vamos a salvar nuestras almas si somos las personas que todo el tiempo tienen su pensamiento en la carne. De la única manera que podemos salvar nuestras almas es cuando nuestro pensamiento está centrado en el Espíritu y entonces Cristo se extiende no solo a nuestra mente, porque mira cómo dice acá, porque el ocuparse de la carne, el poner la mente en la carne es muerte, pero el poner la mente en el Espíritu te va a producir mucha vida y mucha paz y entonces el poder de la resurrección se va a formar totalmente en ti, va a invadir totalmente la casa. ¿Y qué pasa después de que el poder de la resurrección invada totalmente nuestra casa? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estaremos glorificados. Por eso necesitamos la glorificación del cuerpo. Y tú sabes que ese es el contexto que está todo esto, porque lo que sigue es que la naturaleza misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces este evangelio es completo. Este sí es un evangelio que te va a llevar a la totalidad de la revelación divina. Como dijo una hermana, hijo, le dijo, si esto es al empezar, ¿cómo va a ser el terminar de Romanos, hermano? Yo le pido a mi Señor, hermano, que tú te des cuenta cómo está escrito Romanos en los primeros capítulos. Como por ejemplo, mira, ya en el capítulo 4, cuando tú llegas al capítulo 4 de Romanos, ya eres salvo. Sí, ya eres salvo. En el capítulo 4 de Romanos, ninguna condenación, ya te la quitaron. Por ejemplo, perdón, la condenación impuesta por Dios te la quitaron. En el capítulo 6, tú estás en Cristo, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, bla, bla, bla. Ya estás en Cristo. Pero en el 8, Cristo está en ti. Entonces el Evangelio de Dios no es un evangelio superficial. Romanos es el Evangelio de Dios porque te marca las fases de tu salvación, cómo desde ser condenado vas a llegar a ser un miembro viviente operando en el cuerpo de Cristo, pero tienes que ir viendo lo que sucede en los primeros capítulos. En los primeros capítulos te quitan la condenación. En los capítulos siguientes, ya en el 6, tú estás en Cristo, pero en el 8 Cristo está en ti. Y ese programa sigue hasta que llegue a la consumación de lo que Dios se ha propuesto en nosotros, estando nosotros en Cristo. Y Cristo en nosotros. Eso te va a llevar a descubrir lo que el Señor revela en Juan 15, como el árbol que tiene ramas. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. No es lo mismo estar en Cristo, hermano, a que Cristo esté en ti. No es lo mismo que tú estés en Cristo a que Cristo esté en ti. No es lo mismo a que tú estés en Cristo a que Cristo esté en ti. Entonces mi pregunta es, ¿estás en Cristo? Pero ahora, ¿cómo estás, hermano?
¿Cómo estás? Ahora vas a darte cuenta que estar en Cristo es muy bajito. ¿Cómo descubriste que estar en Cristo es muy bajito comparado a que Cristo esté en ti, que es bien elevado? Solo estudiando la Biblia. Jamás hubiésemos podido llegar hasta ahí si nosotros nunca hubiésemos puesto atención al estudio de la palabra. Yo espero en mi Señor que esta palabra de hoy haya cautivado tu pensamiento. Y más que todo, que te capture totalmente y que seas la casa de Dios. Quiero terminar con un versículo para que confirmemos lo que estoy hablando. Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. Fíjate que uno no ha entendido a veces la palabra de Dios en su pureza, pero yo le doy gracias a Dios, hermano, porque Dios a nosotros nos ha abierto este libro maravilloso. Mira lo que dice Hebreos 3:6, y sé que ahora sí me lo vas a entender con más claridad que antes. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Esto es parábola, esto es parábola. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Ya entendiste lo que es ser la casa de Dios. Ahora ya entendiste que cuando tú verdaderamente eres la casa de Dios, es porque Dios mora en ti, es porque Cristo está en ti. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, pero con una condición. Solo hay una condición para permanecer la casa. Si retenemos firmes hasta el fin y el gloriarnos en la esperanza. Fíjate, pues, está hablando de nuestros cuerpos. La esperanza tiene que ver con la resurrección. Esto no es nada más de que, ya acepté a Cristo y a Cristo está en mí, no, hermano. Ahora falta que Cristo esté en ti, porque cuando Cristo está en ti, te vuelves la casa. La casa tiene que ver con la unión del espíritu y el alma y la glorificación del cuerpo. Despídete. Si este mensaje de hoy te abrió tus ojos un poquito más, dilo. Di gracias, Señor, porque abriste mis ojos un poquito más. Y nos va a seguir abriendo los ojos hasta que veamos el día como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que Dios te bendiga, mi hermano, en esta preciosa mañana. Despídete ahí con un gloria a Dios, un aleluya. Despídete, mi amado hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A su nombre, gloria. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale que Él vive. ¡Uh!